Buenos días a todos. Bienvenidos a la última sesión del Congreso en este primer domingo de Adviento. Ahora damos la palabra al doctor Fernando Romera, profesor y decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de Ávila, que nos presentará a la ponente de la conferencia de clausura. Recordamos que aquellos que lo deseen podrán escribir sus preguntas al ponente para que puedan ser formuladas en el tiempo destinado al coloquio. Las azafatas estarán disponibles para recoger sus papeles y entregarlos al moderador. Gracias. Ahora. Bueno, pues buenos días. Comenzamos esta última sesión del Congreso. Es domingo, estamos todos de domingo. Y yo comprendo que es más complicado centrarse que ayer y que el viernes, pero tenemos que empezar a centrar la atención en la ponencia de ahora, que es la que va a impartir la profesora Inger Engvist. Hace no mucho tuvimos el honor de tenerla en Ávila, hoy aquí en Valladolid, para hablarnos de, yo creo que uno de los temas más importantes y quizá más soslayados en los últimos tiempos, que es de la figura del profesor, y más del profesor de primaria, que quizás sea uno de los conflictos más importantes que se puede tener a nivel educativo, a nivel legislativo, etcétera, etcétera, en nuestro país hoy en día. Así que yo creo que hoy, en esta primera ponencia, vamos a disfrutar todo mucho y vamos a tener mucho que preguntar y mucho que consultar. La profesora Inger Engvist es catedrática de español en la Universidad de Lund, se licenció en Filología Francesa, pero también es hispanista, tiene libros interesantísimos sobre escritores españoles sobradamente conocidos, Unamuno, quizá más recientes como Fernando Savater. El otro día estuve con Fernando Savater hablando de su obra. Y como pedagoga quizá sea una de las figuras más representativas de ciertas posiciones críticas con lo que se ha llamado la nueva pedagogía. La nueva pedagogía, todos sabemos que es bueno, no voy a dar yo la conferencia, evidentemente, pero la crítica a las bases de esta nueva pedagogía, que está centrada en el constructivismo, en numerosas ideas políticas que han ido desarrollando una idea de educación que afecta a toda Europa y que, por supuesto, nos afecta a nosotros, y que muchos estamos interesados, si no en contradecir, sí en corregir. Y en ese sentido, pues yo creo que la profesora Inger Engvist ha hecho una labor también pedagógica con todo el profesorado y con todos nosotros muy, muy importante. Así que yo espero que disfrutemos, como así va a ser, de esta conferencia, y les dejo ya con la profesora Engvist. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Buenos días, es un placer estar aquí. Yo diría otra vez porque he reconocido muchas caras de mi visita a Ávila. El tema de hoy es la maestra y el trabajo de la maestra. Y voy a hablar en femenino sobre todo porque la mayoría son mujeres, como sabemos. La importancia de la maestra, claro, es que convierte al niño en alumno. Esto no es poco. Convierte al niño en alumno. Y si todo va bien, transmite también un amor por el aprendizaje. Y encarna el aprendizaje. El orden, la justicia y un poco la seguridad de lo que hay que hacer. Así que es un referente tanto intelectual como moral. Y como sabemos, los alumnos suelen identificarse con su maestra. Es suya, no pertenece a otros alumnos anteriores o posteriores, es su maestra.
Y si no funciona bien, si los niños o los alumnos no aprenden a esforzarse, a ser ordenado, a decir la verdad y a aceptar la autoridad de la maestra, es muy difícil que esto se corrija más tarde. Hay, como se dice ahora, una ventana para aprender todo esto y son los años de primaria. Así que es muy, muy importante esta misión que tiene la maestra de primaria. El problema actual lo conocemos todos y es que tenemos un nuevo tipo de alumno. Un alumno no solo de primaria, de secundaria, de bachillerato, etcétera, que sabe mucho menos que antes y que no se avergüenza por ello. Eso es algo nuevo. No están acostumbrados a trabajar ni en la casa ni en el colegio. Les cuesta mucho y tampoco les preocupa el no trabajar. Están muy contentos como están. No tienen la costumbre de luchar con las tareas, ni tampoco de realmente poner atención en lo que hacen, y no conocen el trabajo prolongado, sino viven en lo rápido. Lo suyo es zapear. ¿Y por qué estamos en esta situación? Bueno, una explicación es que se han metido en la educación los políticos y se han dicho que la escuela no debe servir únicamente para la educación, como si fuera poco, sino que va a servir además para otras metas que son más sociales o, para ser más directo, es más para metas políticas, directamente políticas. Y si se da a la escuela otras metas, eso significa automáticamente que hay menos espacio para las metas que sí pertenecen a la educación. Y para las maestras, esto es muy difícil. Y una de las tareas casi imposibles es la tarea de la inclusión que se ha dado a la escuela. Sí, la maestra no solo debe impartir clase y enseñar los contenidos y convertir en alumnos los niños, además va a ocuparse de niños con problemas físicos y psíquicos, de conducta, de aprendizajes que no se han realizado. Eso es demasiado complicado, no se puede hacer. No está probado que se pueda hacer. Y aún así se pide que la maestra logre esto. Y la maestra ve que no da abasto. Eso es muy estresante. Y los niños, los alumnos de la clase también ven que la maestra no da abasto. Y vienen algunos padres a decirle a la maestra que debe hacer más cosas. Esto se convierte en imposible, porque la tarea de la maestra no está bien definida, porque las metas son demasiadas y en parte son contradictorias. Y como sabemos todos, se habla mucho de los derechos de los alumnos y muy poco de las obligaciones. Y si esto fuera poco, se han introducido algunas ideas pedagógicas que son, otra vez, contradictorias y complicadas. Y los conocemos todos, es que los alumnos deben construir su conocimiento, escuchar a la maestra, al profesor, sería pasivo, los libros de texto serían algo de antes, ahora se estila que el niño produzca su propio libro de texto. Los niños deben aprender a aprender más que aprender ciertos contenidos y un largo etcétera. Podríamos decir que la pedagogía como campo, como disciplina, pero no es realmente disciplina, pero es un decir. La pedagogía ha sido
secuestrada por ideólogos que quieren poner su propia visión dentro de la escuela. Así que el ataque a la educación viene por parte de los políticos, por parte de los pedagogos, y ahí está la maestra intentando defender a los niños, defender a la educación, y realmente está en una situación difícil. Esto es como un trasfondo y ahora quiero enfocar el resto de mi presentación en 4 ejemplos para ilustrar qué sucede en la educación actual, y primero con 2 ejemplos negativos, uno del nivel universitario y otro de la secundaria, para terminar con 2 ejemplos positivos de la primaria. Y voy a tomar los 4 ejemplos de Francia, porque los problemas son los mismos que en otros países, pero es más fácil escuchar lo que se hace en otro país. Uno puede escuchar tranquilamente y eso es lo que sucede. Y voy a empezar con una profesora de Derecho en una universidad en el norte de Francia, de la que se habla mucho ahora en Francia, y se llama Aude Denisot, y su libro trata de cómo ella ha notado que los alumnos que entran para hacer la carrera de Derecho no manejan bien el francés, lo cual es sorprendente porque el Derecho es lengua. ¿Cómo pueden no manejar bien el francés? Además, tienen notas muy altas, es una carrera elitista, pero no manejan bien el francés. Así que ella y sus colegas le dan un dictado a los alumnos universitarios la primera semana de la carrera. Un dictado, un método de la primaria, a alumnos de élite de la universidad. Y el resultado es muy malo. Necesitan refuerzo en lengua esos estudiantes. Y el dictado les muestra a los alumnos, a los estudiantes, que sí necesitan refuerzo. Y la profesora dice que cuando se observa a los estudiantes, nota que son muy torpes al escribir a mano. Son lentos y torpes porque no han escrito mucho a mano. Tienen un vocabulario muy pobre, así que no reconocen algunas de las palabras del dictado. No saben suficiente gramática para dominar la ortografía en francés. Y como saben todos ustedes, en francés hay letras mudas al final de las desinencias, y si uno no sabe gramática, uno no puede distinguir entre una palabra y otra. Así que les va fatal a esos alumnos tan de élite supuestamente. Y más para convencer a sus estudiantes de realmente estudiar francés. La profesora les dice que si trabajan más tarde en un bufete de abogados y cometen errores de ortografía, van a ver desaparecer sus clientes muy rápidamente y perderán su trabajo. Así que la profesora da un suspenso rotundo a la educación francesa por haber permitido que los alumnos lleguen hasta la universidad sin saber las cosas básicas. Es decir, que termino este ejemplo diciendo que ha cambiado algo fundamental. Segundo ejemplo es un profesor de secundaria que trabaja en el Extra Radio de París y se llama Alain Bentolila. Ha escrito varios libros también sobre sus experiencias en barrios difíciles, los que se llaman multiculturales. Y él dice, de manera tajante, no es posible de dar enseñanza de secundaria si los alumnos no han aprendido lo que deben aprender en la primaria. Es imposible. Lo dice, lo repite y lo repite otra vez. Es imposible. Esto no existe. ¿Sí? Y dice que antes
y entonces se refiere a algo que pasó hace varias décadas. Antes había un examen para pasar de la primaria a la secundaria. Era cuando había bachillerato elemental. Y lo bueno con eso es que tanto los profesores o los maestros sabían que había que enseñar el programa, porque sus alumnos debían pasar un examen. Y los alumnos sabían que había que estudiar el programa porque tenían que pasar un examen, y los padres sabían que había un examen y que había que apoyar a su hijo para que pasara el examen. Había un poco de orden. Y entonces los alumnos que llegaron a la secundaria, bueno, tenían un nivel mínimo y el profesor podía empezar a trabajar desde este nivel. Y no solamente es malo, dice el profesor Bento Lila, eso de la falta de conocimientos, que es malo, pero además hasta es peor la falta de ambiente moral, porque a estos alumnos que recibe no les da vergüenza no conocer. Estamos de vuelta en lo de no tener vergüenza, porque si se metieran a trabajar como locos para recuperar un nivel, quizá, pero muy relajados, sonrientes, seguros de sí mismos, se lo toman con calma. El problema no es suyo. Les parece muy normal dar su opinión sobre cualquier tema, y se sienten muy seguros en su papel y en sus derechos. Esto es imposible, dice el profesor. Simplemente no se puede enseñar de manera eficaz a alumnos que vienen con esta actitud. Así que la actitud moral es tan inexistente, es tan importante como la falta de conocimientos, que son dos facetas de lo mismo. Y para dar ejemplo de lo que no saben, dicen que él puede comprobar que no han afianzado los mecanismos de lectura. Simplemente no son lectores. Su vocabulario es limitado y es un problema de cantidad y de calidad. Si supieran leer bien, hubieran leído más, y si hubieran leído más, hubiera mejorado su vocabulario, etc. Es cuestión de bases y de cantidad y calidad. Y lo que nota el profesor es que solo con capaces de leer textos muy breves y muy fáciles, y textos que no representan ningún interés para un adolescente. Y entonces dicen, ¿por qué leer? Y no les falta razón pensando en lo que pueden leer. Una palabra que utiliza el profesor para describir la situación es que se encuentra con alumnos infantilizados. No son niños, son adolescentes, pero se comportan como niños y, claro, la palabra infantilizar dice que en gran parte es la culpa de la escuela misma. Si tratamos a los alumnos como niños, bueno, se comportan como niños. ¡Qué sorpresa! ¿Y por qué niños? Bueno, porque todo debe gustarles enseguida, porque no dejan trabajar a los que sí quieren trabajar. Acusan a los profesores de cualquier cosa, de ser injustos, de exigir demasiado, de ser, bueno, diferentes cosas. Así que no reaccionan con más esfuerzo, sino para negar toda importancia al aprendizaje. Y además de un ambiente infantil, dice el profesor, es un ambiente antiintelectual. Y es el colmo estar en la escuela, estar en algo que solía tener prestigio como la enseñanza secundaria y tener que comprobar que esto es un ambiente antiintelectual, es decir, que no cumple su función.
La función es intelectual y no, el ambiente instalado no es intelectual. Y no ayuda, dice el profesor, prolongar su escolarización, porque ya que no trabajan, estar más años no da mejor resultado. No avanzan porque no trabajan. No es muy difícil entender esa relación. Finalmente constata también que tampoco sería fácil para ellos dejar la escuela y empezar a trabajar, porque tendrían problemas en un puesto de trabajo, porque no respetan un horario, no escuchan las instrucciones, no aceptan la autoridad, no saben dirigirse de manera cortés a un posible cliente. Y lo que nota en su relación con los compañeros es que, claro, hablan en un tipo de jerga juvenil, pero no solamente el lenguaje, sino también el contenido, porque la manera de relacionarse los unos con los otros es a través del insulto o a través de la humillación. Y si alguien les dice que esa no es la manera de hablar a un compañero, te dice, fue una broma. Pero aún así son insultos y humillaciones como manera de dirigirse a otros. Así que otra vez repetir que una cosa es el contenido y el lenguaje y otro es la parte moral, y no son aceptables ni una cosa ni la otra. Dejamos el nivel secundario y los ejemplos negativos. La pregunta, claro, es cómo llegaron a ser así en la secundaria y después en la universidad. Bueno, porque ha cambiado también la primaria, pero ahora no voy a dar los ejemplos de lo que lleva hasta allí, sino voy a dar 2 ejemplos buenos para contrastar un poco con lo que viene después. Porque hay voy a empezar con una maestra que se llama Rachel Boutonnet, que ha escrito varios libros y en uno cuenta cómo enseña el primer año de la primaria. Y el lector se queda asombrado y maravillado con todo lo que ella logra hacer durante un solo año. Y llena un libro. Y empieza diciendo que hay que enseñar una conducta ordenada al alumno, porque es la base del aprendizaje. Y si no hay una conducta ordenada, es imposible que entre lo demás. Es absolutamente obligatorio. De vez en cuando, oyendo el debate público, es como si esto fuera algo accesorio, algo que se puede tener o no tener. No. Tener una conducta ordenada es la base para tener un aprendizaje ordenado. Así que ella cuenta cómo entran de manera ordenada en el aula, cómo se mantiene el silencio para mejorar la concentración en la tarea, y habla bastante también de la autoridad de la maestra en el aula. Y dice que eso de la autoridad no es porque sí, sino es porque tranquiliza a los alumnos, la autoridad del alumno. Eso quiere decir que no tienen por qué luchar entre ellos a propósito de quién tiene más que decir que los demás, sino la autoridad es de la persona adulta. Así que entonces tranquiliza y ordena un poco el ambiente moral entre los alumnos. Además, ella constata que ve pocas veces en la literatura sobre la primaria que sus alumnos, como ella dice,
se sienten muy orgullosos de poder comportarse bien. Es como si esto fuera algo impuesto, algo negativo, algo dictatorial que viene desde arriba. No. Ellos acaban de entrar al colegio, están en la primaria, son miembros de su clase, son ciudadanos de baja estatura, pero ciudadanos. Se utiliza su nombre y no el nombre de la madre o del padre, sino tienen como una entidad social y se sienten otra vez muy orgullosos de ser alumnos del primer grado. No es nada. Y quieren hacer como hacen todos los demás y como dice la maestra. Tienen que concentrarse en eso, cómo sostener el lápiz, dónde poner el codo, dónde guardar el cuaderno y todo esto. Y les gusta imitar a la maestra y les gusta hacer como todos los demás. Y claro, no es fácil. Para ellos es algo que están aprendiendo, a dejarse guiar por lo que tienen alrededor de sí. Y dice la maestra que ella adopta la instrucción explícita. Necesitan oír lo que hay que hacer, porque no lo saben, son niños, están ahí por primera vez. Y enseñan, cuentos clásicos, cantan, trabajan, aprenden a tenerlo todo ordenado, trabajan con el dictado, y voy a volver al dictado. Y insiste en que los niños aprenden hábitos morales a la vez que aprender a leer y a escribir. Y todo bajo la aprobación de un adulto. Ella también, como el profesor Bentolila, se asombra de que lo anti-intelectual pueda presentarse como democrático. Para ella es al revés. Lo democrático es enseñar a todos que todos sepan leer y escribir para poder participar en un debate más tarde, no en el momento, no cuando tengan 7 años, sino después de ser de la mayoría de edad. Rechaza directamente la idea de que los niños serían unos mini investigadores, una idea que circula mucho. Se dice que los niños tienen curiosidad y que la idea es que se pudiera basar la enseñanza en la curiosidad innata de los niños. Y sí, dice la profesora, sí, son curiosos, pero no a propósito de la ortografía o de las matemáticas. Así que no funciona para eso. Al revés, dice ella, si hay algo nuevo, ella tiene que introducirlo, decirlo con buena articulación, escribirlo en la pizarra y mandarlo como tarea a casa. Así es como aprenden algo, descubren algo. Y voy a detenerme un rato en lo que dicen las matemáticas. Como sabemos, también en matemáticas hay más problemas ahora que antes. Y ella lo achaca a los libros de ejercicios en los que solamente se pone la respuesta. No, dice ella. El método de copiar el problema es muy bueno, así que sus alumnos deben copiar el problema. Si estamos en los primeros grados, quizá es 10 menos 3 o 16 menos 8. Copiar el problema, después decir cuál es el método que se va a utilizar para resolver el problema. Después resolver el problema y después poner respuesta, 2 puntos y la respuesta. Y subrayar la respuesta. Y claro, vemos todos que esto es un procedimiento muy largo y parece muy inútil. ¿Y por qué? Y si hay un libro ya impreso es mucho más rápido. Pero precisamente, dice la maestra, los alumnos no se concentran demasiado, no saben lo que hacen, adivinan, lo hacen un poco al azar.
No. Copiar, y porque tienen que concentrarse, son los dedos y el cerebro, y ahí está el cuaderno, y después ven cómo queda en la página, copiarlo, decir cuál es el método. Estamos en adición o en subtracción. ¿En qué estamos? Hacer el cálculo y escribir la respuesta. Eso es ordenar el pensamiento y no solamente encontrar una respuesta en este caso. Así que es mejor hacer cinco ejercicios en el cuaderno que 10 en el libro de ejercicio. Y sabemos que les va menos bien a los niños en matemáticas, así que ¿por qué no escuchar a la profesora? Mi último ejemplo es otro maestro francés, en este caso un varón, que se llama Marc Lebris. También ha escrito varios libros en los que habla sobre la enseñanza de primaria. Y empieza uno de sus libros diciendo que como muy joven, futuro profesor, le enseñaron todo lo de la pedagogía progresista, que el profesor no debe enseñar, que el alumno debe sacar la conclusión, que los alumnos deben colaborar en equipo, si es posible, que hay que trabajar con proyectos transversales y creativos. Hay que pensar que los métodos son tan importantes o más que el contenido, que los docentes deben aprender de sus alumnos, que los libros de textos es una cosa anticuada, etc. Y después admite, dice él, sonrojándose, que tardó 20 años en deshacerse de estas enseñanzas, porque cuando empezó a trabajar pudo ver que la realidad no es así. Pero dice, él tardó 20 años en ver y en aceptar en su interior que le habían engañado, que no funciona. Y después él también habla, como la otra maestra, de que ve que los niños no son individualistas. Una cosa es verlos como individuos y otra es ver si actúan como individualistas. No, dice él, como Rachel Boutonnet, les encanta ser miembros del grupo, ser miembros de la clase. Les encanta imitar al profesor. Y no son mini investigadores, son niños, no les gusta mucho el esfuerzo en el aula y si uno los deja libre van a empezar a jugar o a hacer otra cosa. Y esto es normal. Lo que nos ayuda a los profesores, a los docentes y a los padres es que los niños también quieren ser queridos por nosotros, quieren caernos bien. Y entonces aceptan, graciosamente, colaborar con nosotros y trabajar un poco en el aula. Pero no es lo que harían sin tener esa obligación. Él también muestra que da una instrucción explícita. Y quiero mencionar lo que él dice de cómo se hace el famoso dictado francés. Seguramente muchos conocen el método, pero lo voy a decir una vez más. Bueno, durante la semana trabaja con vocabulario, con alguna regla gramatical y viene el gran momento cada viernes, como el resultado del trabajo de la semana. Y deben sacar sus cuadernos, poner un titular, poner la fecha, subrayar el titular, escribir, dejar una línea en blanco por debajo de la línea en la que escriben y después hace el dictado. Después tienen que poner su lápiz al lado, tomar otro lápiz de otro color y después él les muestra inmediatamente en la pizarra cómo deberían haberlo escrito. Así que retroalimentación inmediata. Y escribe en la pizarra y comenta las dificultades. Y los niños entonces tienen que volver a ver lo que han escrito y si hay algún error,
escribir lo correcto debajo de la palabra equivocada. Y después entregarlo al profesor, que corregirá. Claro, los niños han corregido en parte, pero no es seguro que hayan visto todo. Y después también pone una nota. Y dice que esto es muy importante porque es mostrar al alumno si ha trabajado bien o mal, para que pueda rectificar si ha sido perezoso, si no ha puesto atención. Lo ve ya a la edad de 7, 8, 9 años y pues está a tiempo de rectificar, porque ve el resultado de no trabajar. Y lo mismo, los que han trabajado bien pueden mostrar jubilosamente a su padre y a su madre en casa, mira, 10 sobre 10 esta semana, que es como la recompensa de su trabajo. Para él, esta manera de trabajar es mostrarle respeto al niño. El trabajo que hace el niño es trabajo. Y si el maestro trabaja de esta manera, les respeta como personas. Cuenta un episodio en uno de sus libros de cómo él recibió una lección de pedagogía que fue justo lo contrario de todo lo que le habían enseñado a él cuando él era joven. Es que el grupo está invitado a recibir una clase de seguridad vial por la Guardia Civil. Y tienen una pista para bicicletas fuera de la ciudad. Y llegan el grupo con sus bicicletas y les recibe el Guardia Civil con uniforme y dice el maestro, un uniforme espléndido. Y el Guardia Civil les dice que ustedes deben montar a bicicleta y circular aquí, pero donde hay un semáforo, tienen que detenerse delante del semáforo en rojo. Que el propósito de todo esto es aprender a detenerse delante de un semáforo en rojo. Y dice el Guardia Civil, yo tengo preparados certificados para todos los niños que se detienen delante de un semáforo en rojo. Vale, y empiezan a circular, todo bien, pero claro, al final 3 de los niños no se han detenido ante el semáforo en rojo. Así que se distribuyen los certificados, pero 3 de los niños no reciben certificados. Y lágrimas, claro. Lo interesante con todo esto es que el guardia logra su propósito. Estos niños no se van a olvidar del principio de detenerse delante de un semáforo en rojo. Y sobre todo, no lo van a olvidar los que no se detuvieron. Así que el propósito es que entre esta idea y entra la idea. Claro, lo que hace el guardia y que no podemos hacer los profesores del mismo modo es que no tenemos ese uniforme tan espléndido y no nos atrevemos a utilizar la autoridad del mismo modo, porque la sociedad no nos entrega esa autoridad del mismo modo. Pero por lo menos algo de autoridad necesitamos. Y la sociedad debería darnos esa posibilidad. Una cosa más de Le Bris, antes de dejarlo, y es que él no está muy a favor de las excursiones en la primaria. Dice que lo magnífico con la escuela es que es escuela. ¿Por qué no entender esto? Y compara con el teatro clásico, que es igual en Francia como en España. Y con las 3 unidades que todos aprenden en el colegio. La unidad del lugar, unidad del espacio, unidad de acción. Mira, la escuela es como el teatro clásico. Un lugar, la escuela, el aula. Un tiempo, el tiempo marcado en el horario, y acción, bueno, la enseñanza, enseñar y aprender. Todo está listo, bien atado y no hay que interrumpir ese drama, si queremos, que avanza según ciertas normas.
porque el drama, dice, es intelectual. El drama pasa en el cerebro de los niños y no tanto fuera de ellos. Y hasta subraya Le Bris que el drama es instalar un pensamiento racional, automatismos en la escritura y la lectura y un pensamiento racional. Y dice una y otra cosa que la escuela no tiene una tarea emocional. Y lo que es emocional es lo que apoya lo racional, lo emocional como instrumento de ayuda a lo racional. Y un poco para un poco para atar esos cabos, la crítica que se puede hacer a la educación, tal como se da en general ahora, es que tenemos una educación que no educa. Y parece una contradicción. Y yo diría que vivimos en una contradicción. Tenemos un sistema muy caro de educación, pero nuestra queja es que no educa y la queja de los docentes es que no nos dejan educar. Nos pagan por educar, pero no nos dejan. Y que es incomprensible, pero así es. Y para terminar con la tarea de las maestras. Además de hacer este trabajo en el aula, que he descrito con los ejemplos de Francia, la maestra también tiene un papel como modelo social. Es uno de los pilares de la sociedad. Y se la debe ver de vez en cuando en la librería de la ciudad, se la debe ver en la biblioteca municipal de la ciudad. Si hay una función de teatro, los alumnos y los padres de alumnos deben pensar que probablemente vería a la maestra. En un concierto igual. Eso es como la faceta para mostrar que defiende y representa la cultura hacia la sociedad, pero también dentro de la escuela. Los alumnos deben verla de vez en cuando con un periódico o un libro bajo el brazo. De vez en cuando debe empezar o abrir la clase diciendo que leí esto ayer y fue tan interesante y quiero tomar 3 minutos para contar lo esencial, para que la vean como una persona con una vida intelectual. Representa en su persona la vida intelectual, el estudio, la lectura, todo esto. Y lo que hacemos como persona, el ejemplo, es tan importante como lo que decimos. Esto lo sabemos todos y es lo que se dice a los padres, igual para los docentes. De vez en cuando, cuando un docente un poco pierde la esperanza sobre cómo va el mundo, hay que pensar que nosotros también tenemos una responsabilidad y podemos mostrar en cómo actuamos que representamos la cultura bueno, la defendemos, la presentamos y esto no es nada. Así que un elogio a las maestras de primaria, que son muy importantes en nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por tu intervención. Como era de prever, hay muchísimas preguntas muy variadas. Yo mismo tengo muchas preguntas en la cabeza. No voy a perder mi derecho de preguntar yo también, entonces me vais a perdonar que antes de dar paso a las que hay aquí, que son muchísimas, yo iba preguntándome muchas cuestiones, pero me he quedado solamente con la idea del guardia civil y del tema de la autoridad. Y hay una cuestión que a mí me ha preocupado siempre y es, efectivamente hay un desprestigio del profesorado, sobre todo de primaria, pero hay una cuestión que yo creo que está detrás y que me gustaría saber tu opinión, sobre todo porque tampoco sé muy bien qué está pasando en el resto de Europa.
Cuando una maestra intenta llevar a cabo su labor pedagógica en el aula, en una época tan difícil como la primaria, que es donde se está desarrollando todo el conocimiento lingüístico sobre todo, de repente llegan los padres y se encuentran con que su hijo no evoluciona al ritmo del resto de los alumnos. Y entonces exigen a la maestra que sus hijos tengan ese ritmo. Lo que la maestra gana por un lado en el aula se pierde por otro lado en las casas, donde los padres muchas veces hablan mal del profesor, dicen que el profesor no ha sido capaz de situar a su hijo al nivel del resto de los alumnos. Entonces, por un lado tenemos que la maestra tiene que adaptarse a las nuevas metodologías, pero por otro lado en las casas se le está pidiendo todo lo contrario. ¿Eso se puede articular de alguna manera? ¿Eso solo pasa en España o está pasando en todas partes? Está pasando por todas partes y en parte, bueno, como sabemos todos, hay muchos factores que van en el mismo sentido. Los medios de comunicación, antes se hablaba mucho de la televisión, los modelos que muestran en la televisión, también el discurso de los políticos, etc. Es difícil porque el discurso oficial, y otra vez, de los políticos y los pedagogos en las universidades no ayudan. Los padres hoy en día son padres también de una educación más laxista. En España hablaríamos de la LOGSE. Ahora los padres son exalumnos de la LOGSE y algunos maestros también son exalumnos de la LOGSE. Y han oído un discurso que dice que nadie tiene la responsabilidad por nada, que los niños no tienen responsabilidad, que la responsabilidad la tiene la sociedad, que no es nadie. Entonces, la maestra lo tiene muy difícil, pero tiene que defenderse. Por eso necesita argumentos. Necesita decir que es imposible que su hijo aprenda a leer si no trabaja un poco más en casa. Usted lo puede decir a los padres, pueden leer con el hijo, ir a la biblioteca con el hijo, dedicarle más tiempo, hablar con el hijo. Usted tiene que hacer lo suyo y yo voy a hacer lo mío. Entonces, es una tarea compartida, pero la maestra no tiene toda la responsabilidad, sino una parte. Pero lo nuevo, es decir, que la maestra necesita hoy en día un discurso para defenderse a sí misma y a la tarea de la escuela. Antes no necesitaba del mismo modo defenderse, pero es el colmo, pero necesita defenderse. Y por eso tiene que practicar un poco, tener 5 argumentos fácilmente asequibles en su cerebro y salir con sus argumentos. No es poco, no es poco. Muchas gracias. Tengo muchas preguntas. Claro, lo que buscamos todos, soluciones. ¿Qué se puede hacer? Hay una que me parece muy interesante. ¿Qué se puede hacer para que las nuevas generaciones o futuras generaciones quieran saber más y evitar que no se avergüencen por trabajar? Sí. ¿Es verdad que esto ocurre? Sí, es verdad que no saben. En nombre de la igualdad se ha dejado de decir en la escuela que es bueno estudiar, que saber más es un valor, etc. Antes, por ejemplo, había más premios a un buen estudiante, o se ponía una lista en la pizarra, en un cuadrado, alumno de honor de esta semana, etc. Son cosas que parecen de poca importancia, pero en la vida de un niño, en la imaginación de un niño, es algo importante y le estimula a trabajar y se debería recuperar de vez en cuando. Lo que se hace ahora, como saben todos ustedes, es se dice el niño que más se ha esforzado o el niño que ha sido un buen compañero. Todo esto está muy bien, pero la escuela debe sobre todo decir que nuestro ideal, lo que queremos es que los alumnos aprendan mucho. Todo esto, yo creo que hay por ahí, detrás, hay 2 argumentos. Uno es lo de
la igualdad. Si no todos son igual de buenos, no podemos destacar ninguno. Y esto es muy negativo para la escuela, porque queremos que todos sean mejores, que todos avancen. Entonces tenemos que decir, es bueno avanzar, no podemos dudar de esto. Pero duda es lo que hace el llamado postmodernismo. Se dice por ahí, ¿por qué tener tanto conocimiento? ¿Quién sabe si no cambia el conocimiento mañana? Y ahora últimamente la inteligencia artificial. ¿Qué importan los conocimientos? Sí importan, sí importan. Los docentes no podemos dudar. Si no tenemos que estar allí en la trinchera diciendo que sí importa y que cambia la persona si aprende más. Nosotros no estamos luchando por el conocimiento en abstracto, luchando para que los niños tengan una preparación mental, intelectual para el futuro. El niño y el aprendizaje en el niño es nuestra tarea. De vez en cuando se dice en medio inglés que nuestro business es cambiar los cerebros. Este es nuestro business y tenemos que tener muy claro cuál es. Hay algunas preguntas son incluso un poco preocupantes por la tendencia que se ve en el público. Esto daría para un paper, por si alguien quiere dedicarse a ello. Hay varias preguntas que hablan sobre la sensación de derrota del profesorado. Sí. La sensación de derrota y sobre si hay esperanza en el futuro, por el escenario que se está viendo ahora. Sí. Alguno dice, ¿cómo? ¿Hay esperanza? ¿Habría medidas para que tomar? ¿Qué se puede hacer para revertir esta situación sin caer en el derrotismo? Hay bastantes preguntas que van en esta línea. Es muy serio y esa es una observación absolutamente acertada y si no se hace nada vamos hacia una derrota de nuestra civilización. Es que es muy serio y claro, esto de formar las nuevas generaciones está al centro de lo que pasa ahora. Y la respuesta de lo que podemos hacer va en dos direcciones. Una es que hay que cambiar los gobiernos, hay que cambiar las políticas educativas, hay que cambiar las leyes, las organizaciones, el tipo de todo esto, e insistir. Y yo creo que en muchos países europeos ahora el público, los votantes, ven con mucha crítica lo que pasa en la educación, pero todavía los gobiernos no se atreven a hacer todo lo que deben hacer. Yo creo que la mayoría, supongo, creo, no tengo pruebas, pero me parece que muchos gobiernos saben lo que deberían hacer, pero no se atreven porque no saben cómo van a reaccionar los votantes. Así que por miedo a los votantes están vacilando. Quizá haya un vuelco. Hemos visto muchos vuelcos los últimos años y quizá esto. La otra parte de la pregunta es, claro, ¿qué debe hacer el profesor en esa situación degradada en que estamos? Y eso es una cuestión de supervivencia personal. Hay que buscar un colegio con un director medianamente razonable. Hay que buscar un colegio con por lo menos 2 o 3 colegas con los que se pueda hablar. Y, por ejemplo, lo que dije antes, leer un poco para poder defenderse verbalmente. Si viene algún padre que no entiende la situación y que muchas veces ataca al profesor como defensa de no haber hecho nada él. Están con mala conciencia, intentan ver la culpa del profesor y no la suya. Eso es lo que podemos hacer cada uno y puede parecer poco, pero creo que hay que... todos tenemos la posibilidad de mejorar la vida de un círculo de personas que están cerca de nosotros y algo es algo. Hay que empezar con algo. Algo que no es poco. No. ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas más? ¿Cómo vamos? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, me gustaría saber, antes de pasar a la última, realmente, y esto también me gustaría saber si pasa en el resto de Europa, realmente a la hora de votar a nuestros políticos
¿lo que ocurre en la educación tiene peso a la hora de decidir? Porque yo tengo la sensación muchas veces de que no, o que tiene muy poco peso. Yo creo que es difícil de saber porque en la vida privada de las familias tiene muchísimo peso lo que pasa en la educación. Quizá los medios de comunicación no muestran todo la atención que necesitan hacer, en parte porque en general los periodistas no entienden de educación y toman algún aspecto, por ejemplo, económico o en España eso de concertadas contra pública y no entienden lo profundo de la educación. Así que en parte es ignorancia. Entonces, lo que tenemos que hacer los de educación es insistir, hablar de lo esencial y también mostrarnos dignos de nuestra profesión y que vean que lo que hacemos es importante, porque es... Si menciono rápido, sin entrar en detalle, en el mes de septiembre, Mario Draghi, de la Comisión Europea, publicó un artículo que dice que Europa se está quedando atrás y que hace 20 años estábamos en una posición mucho mejor. Cuando yo, del mundo de la educación, leo esto, digo, claro, si esto es como educamos a los jóvenes, no podría ser de otro modo. Pero, por ejemplo, Mario Draghi no ve la importancia de la educación. Habla de ciertas inversiones en ciertas empresas, pero no ve la educación. Y Europa solía ser la envidia del mundo en educación, y en eso estamos. Sino que hay que llegar, por ejemplo, al nivel europeo, insistir, y que nosotros tenemos un conocimiento que ellos no tienen. Deberían consultarnos a nosotros y podríamos mostrarles algún camino para salir adelante. Efectivamente. Bueno, hay estas últimas preguntas que tienen un matiz un poco más metodológico. Se habla primero que en España también se nota la falta de importancia de la ortografía, creo que eso es algo que reconocemos todos. Hay algunas preguntas también sobre nuevas tecnologías en la educación y sobre la irrupción de la inteligencia artificial. Yo creo que hay mucha preocupación sobre esta irrupción de la inteligencia artificial y sobre las metodologías que se pueden aplicar una vez que estamos sometidos de alguna manera al poder tecnológico en las aulas. Es decir, eso Sí. La importancia que pueda tener. Bueno, hemos trabajado con las nuevas tecnologías por lo menos desde los 90 y con mucha inversión en Suecia. Y puedo decir desde mi horizonte que el énfasis que se ha dado a las tecnologías ha sido exagerado y que no corresponde, el dinero que se ha invertido no corresponde al resultado que hemos obtenido. Y que se pensó o se dijo en un momento que los alumnos iban a aprender mejor, pero esto no se ha demostrado, no aprenden mejor, lo que aprenden es usar tecnología, lo cual no es poco, pero no es tanto como nos habían prometido. Y la inversión en tiempo y dinero y lo que ha restado a la educación en general no se corresponde. Así, y lo último, hace 4 semanas, se publicó una comparación internacional, un poco como PISA, pero para tecnología, que muestra, gran sorpresa, que la mitad de los alumnos en 34 países, o muchos, es que la mitad de los alumnos no saben buscar información de manera correcta e interpretarla, a pesar de haber vivido en países desarrollados, etc. Y que los que no saben hacer esto son los mismos que no tienen una buena comprensión lectora. Gran sorpresa, gran sorpresa. Es decir, que si enseñamos a leer en la primaria y seguimos en la secundaria, esa es la mejor preparación para que puedan recuperar e interpretar la información en Internet.
Lo sabíamos. Es que nosotros estamos en el business de la transformación de los cerebros y no en la tecnología. Así que un uso de la tecnología, pero que no socave la educación, para decirlo de algún modo, la educación. Claro que vamos a vivir en un mundo tecnológico y yo creo que cambiará más el trabajo del profesor que el trabajo del alumno, que el alumno va a seguir teniendo que acceder a cosas sobre historia, geografía, matemáticas, lo que sea, para tenerlo en su mente, en su cerebro, pero quizá el trabajo del profesor podría cambiar algo, corregir, por ejemplo, redactar un programa para el grupo, hacer un borrador de preguntas para un examen, varias cosas que se podrían quizá hacer más rápidas para el profesor, pero fundamentalmente el profesor va a hacer eso, lo que quise decir al comienzo, es un modelo de cultura, es un modelo de una persona culta que ha aprendido materias y que sigue aprendiendo, representa la vida intelectual y representa también como una pauta de moral para los jóvenes. Esto no cambia con la tecnología, no cambia para nada con la tecnología. Y esto, una pregunta era lo de profesores deprimidos o con una idea de derrota, pero la parte esencial de lo que somos para los alumnos es igual. Deberías con la espalda recta decir esto es lo que somos y no, somos más valiosas que la tecnología. Bueno, dicho esto, ya no hay mucho más que decir. Muchas gracias, profesora. Siempre nos quedamos después de oírla, con muchas inquietudes intelectuales y con muchas ganas de hacer cosas. Muchísimas gracias. Más gracias. Ahora hay una pausa hasta las 11:30, momento en el que reanudaremos la sesión para dar inicio a la mesa redonda, formación de formadores, la definición de un currículum. Los certificados de comunicación se entregarán a los respectivos ponentes al término de las mesas de comunicaciones y los certificados de asistencia pueden pasarlos a recoger en los descansos del día de hoy en la mesa de acogida que está en el pasillo de este mismo piso. Gracias.